Bueno, para conversar sobre este tema, ¿quién mejor que Diego Rusarín? Gracias, Diego, por estar No, aquí hombre, al revés. otra vez. Diego Rusarín, para quienes no lo conozcan, es CEO y socio fundador de Foodlosofía y Casanomo, y además tiene un canal en YouTube muy exitoso. Diego, a ver, antes de entrar a la discusión sobre el Claro. progresismo, ¿qué es el progresismo? Porque también creo que es de esas palabras que ya todo el mundo usa y todo el mundo quiere ser progre y Mm, es como una moda. Pero, eh, ¿por qué no hablamos antes de ujú, entrar a eso, de la relevancia que tienen, y si es que tienen todavía, las categorías políticas izquierda, derecha y centro? mm, Yo veo mucha gente que hoy te dice que han perdido validez. Mi opinión personal es que quizás no son suficientes para explicar el mundo, ujú, pero siguen siendo referentes importantes. Y algo que me parece relevante destacar de entrada, pues me acuerdo, por ejemplo, Duverger decía que en general las personas que le niegan importancia a la diferencia entre izquierda y derecha ujú, suelen ser las personas de derecha. claro, La gente de izquierda nunca dice que esas categorías ya no tengan relevancia. importancia. Ujú. Pero, ¿por qué crees tú que siguen siendo válidas, si es que lo siguen siendo? A ver, me parece un tema muy interesante, que hay dos posturas que me gustaría comentar sobre la relevancia o no de estas jerarquías o estas divisiones políticas entre izquierda y derecha, ¿no? Primero, hay una frase que leí hace poco que me pareció muy interesante, que es, si tú crees que existe políticamente el centro, eres de derecha. ¿Por qué? Porque realmente la izquierda es la intención de llegar al poder y la derecha, que tiende a ser conservadora, es la intención de perpetuar el poder en donde está. Entonces, el centro conciliador logra que el poder se quede en donde está. Realmente el pensamiento de centro no es un pensamiento que busca revolucionar las condiciones materiales de las personas o cambiar las dinámicas de poder, ¿sabes? Darle lugar a los subalternos. El centro busca conciliar y al conciliar el poder a grandes rasgos permanece en donde está. Entonces, una manera muy fácil de saber si una persona es de derecha o de izquierda es preguntarle que existe el centro político. Si cree que existe el centro, es de derecha probablemente. O sea, es mucho más conservador en el sentido de, no, 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 conciliemos, no necesitamos ningún cambio radical porque las cosas están más o menos bien. Ujú. Necesitamos pequeños ajustes, ¿no? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Eh, Digo, habría que hablarlo desde donde empezó, de cómo se sentaron los parlamentarios, cuando Hoy, se hizo la hoy. división. Hoy, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? La izquierda es anticapitalista, la derecha es procapitalista. Así, o sea, como te la puedo poner de la manera más reductiva, y siento que obviamente voy a estar pisando muchos talones, pero no hay manera de que seas de izquierda procapital. O sea, eso la verdad se me hace una fantasía política que nada más es que una distorsión creada en nuestro mal entendimiento de la política americana. Porque nosotros volteamos a ver Estados Unidos y decimos, oye, Estados Unidos tiene izquierda y derecha, tiene republicanos y demócratas, ¿no? Liberales y conservadores. Y nosotros vemos su dinámica política y extrapolamos y pensamos que también aplica para nosotros, muy influenciados por consumir tanto de su entretenimiento y pensamos que la manera como ellos hacen política aplica para nosotros también. Pero realmente la postura liberal americana es pro capital. Sí, pero a ver, híjole, lo que pasa es que si nos vamos por anticapitalista y procapitalista, pues habría bien poquitos de izquierda en este país Exactamente. y un 80-90% de derecha, Exactamente. Lo que pasa es en que este y en el y mundo. a ver, y seamos sinceros, yo creo que aquí es justo el punto que conecta con realmente la validez del discurso progre. Porque no es que estemos fundamentalmente en contra de nada de lo que existe, de lo que exige el discurso progresista, para nada. O sea, me encantaría un mundo con mayor igualdad, mayor justicia, mayor inclusión, mayor conciencia. Pero si la gente no es capaz de entender que sin modificar el modelo económico ninguna de estas metas tiene ninguna validez o ninguna relevancia o ninguna sustentabilidad, no están entendiendo la raíz de los problemas. ¿Cuáles son las diferencias entre ser de izquierda y ser progresista? Perfecto. Lo dijo muy bien Paulo Freire. Ujú. Conciencia conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Y te pudiera hacer la metáfora y decir que conciencia de género sin conciencia de clase es jugar a las ropitas. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Si tú no cambias las condiciones materiales de las personas y la manera como administramos los recursos naturales del mundo, no sirve de nada que tu discurso sea progre. O sea, mientras no concilies el discurso progre con realmente una crítica al modelo económico y a las condiciones materiales de las personas, no es sustentable. Ni en el campo de lo verde, de la ecología, y tampoco en el campo de la igualdad de género, libertad de expresión, individualidad y subjetividad. Pero te regreso, ¿cuál es la diferencia entre ser progresista y ser de izquierda? Conciencia de clase. Ajá. Tú, si eres, Un progresista es no un tiene conciencia. izquierdista sin conciencia de clase. Exactamente. Entonces defiende Estos el discursos de moda. Sí, feminismo, el ambientalismo, los derechos humanos, la diversidad
sexual, la Claro. despenalización de las drogas. Sin entender que mientras no hagamos un cambio en las condiciones materiales y en las relaciones económicas, esto que están defendiendo acá arriba es pura ideología. Pero por eso se vincula tanto con el liberalismo americano, porque los americanos sí son liberales completamente, ¿no? Son liberales en el sentido ideológico de la palabra, ¿no? Porque la distinción para mí, filosóficamente hablando, entre la derecha y la izquierda, es que la izquierda tiende a ser materialista en su filosofía y la derecha tiende a ser idealista en su filosofía. O sea, idealista en el sentido de la idea viene antes que la materia, la idea es más importante que las cosas. Hoy tenemos lo peor del Estado con lo peor del capital, que es un tecnofeudalismo. ¿Okay? Entonces, haciendo esta crítica y lo que tú comentabas, Joy, es que realmente el progresismo está más alineado con el capital de lo que pensábamos, ¿no? Y por eso ahora se están reivindicando muchos de sus discursos más tradicionales, un poco más fundamentalistas, marxistas, de izquierda real, materialista. ¿Por qué? Te venden el discurso progresista, ¿ok? Y literal lo que te hacen después es venderte soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución para el problema del medio ambiente? Compra carros eléctricos. O sea, ¿cuál es el problema para, no sé, para la esclavitud de los niños? Compra productos más sustentables, ¿no? O sea, todo compra, compra, compra. Como si comprar fuera la solución a una sociedad que consume de más, ¿no? Y eso es de que, o sea, realmente dentro de la comunidad intelectual y muchos de los académicos que mencionas, pues por supuesto que suena absurdo. Porque si tenemos un problema de sobreproducción, de exceso de basura, de mala distribución de la riqueza generada, obviamente el problema no es consumir y vender más. Y aquí es donde está la crítica pesada de muchos de estos intelectuales. Es que ustedes no se están dando cuenta que el discurso progresista fue devorado por el capitalismo. Y el capitalismo es muy bueno devorando a todos los que los antagonizan. Por eso hay camisas del Che Guevara. Todo aquello que acaba criticando el capitalismo en algún punto, el capitalismo es una máquina genial de adaptación, de integrar sus antagonismos. Ahora el progresismo se siente desconectado de la conciencia de clase como algo completamente integrado al modelo de capital normal. Tú puedes ser completamente progre y procapitalista, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, en el sentido pragmático de la palabra no tiene ningún sentido. ¿Por qué crees que para los partidos en México ahora les está resultando cómodo, no sé, llamarse socialdemócratas? ¿Qué hay ahí? Porque el péndulo ideológico se está moviendo. El péndulo ideológico se está moviendo. A fin de cuentas, bueno, podríamos hacer todo un programa hablando sobre los vicios y virtudes de la democracia en sí como sistema, ¿no? Pero el problema es que la democracia depende de la atracción y de la base votante, del voto duro. Entonces, pues obviamente los partidos políticos se tienen que alinear ideológicamente con aquello que sea parte del discurso público y del interés del pueblo. Y como se está moviendo la aguja y se está levantando una conciencia de decir, oye, pues es que llevamos ¿cuántos? 50 años bajo el régimen neoliberal, desde los 70, desde la época de Reagan y Thatcher, y hemos visto que la calidad de vida no ha mejorado. Durante la pandemia, 137 millones de personas en el mundo regresaron a la pobreza extrema. De toda esta victoria cantada del crecimiento neoliberal que había levantado a 400 millones de personas de la pobreza, que lo cual la gran mayoría es en China, y les encanta dejar fuera ese detalle de la ecuación y pintarse la bandera como, logramos aumentar el salario mínimo diario de $2 al día a 2.06. Entonces sacamos a millones de personas de la pobreza extrema gracias al neoliberalismo. Y ahora que estamos viendo que no solo no fue cierto, porque si ajustas todo eso y ves que estos indicadores son del Fondo Monetario Internacional y ves que las condiciones de vida de esta gente sigue siendo miserable, porque la línea de pobreza debería estar en $7, no en 2, y el índice Gini no es suficiente para hablar de movilidad social, y que se está sintiendo esto en la gente y la gente dice, pues a ver, yo sigo votando por los supuestos izquierda y derecha y mis condiciones materiales siguen horribles. Y ahora, como centennials, no pueden ni siquiera aspirar a tener una casa propia porque se vuelven infinanciables. Entonces, a ver, ¿qué discurso queda? O sea, ¿de qué sabor me vas a pintar el capitalismo este año para seguirme vendiendo la misma mentira de siempre? Pecar de nacionalismo, hablando de izquierda, para mí ya no refleja los problemas y las urgencias de los conflictos actuales. O sea, el problema... De todos, por lo menos no de todos. No de todos. A ver, por ejemplo, el problema económico es global. Hicimos una división de trabajo, perdemos empleo para otros países, la mano de obra digital, el home office. O sea, ya no puedes hablar de economía nacionalista. O sea, me suena casi fantasía decir que estos problemas económicos se resuelven solo hacia adentro. Digo, entiendo que la gente lo trate de limitar porque es una manera de acotar el problema y darle soluciones pragmáticas, que es lo que todo el mundo quiere. Pero, por ejemplo, ¿la soberanía energética no te parece un valor importante? Claro, definitivamente, pero tiene un componente global. O sea, no lo puedes separar porque inclusive el precio de la energía va a jugar un factor en determinar si tiene soberanía o no. Claro. Entonces, o sea, es que hablar de un nacionalismo ciego me preocupa, que peca inclusive un poco de valores que no deberían de ir de la mano con los valores que necesitamos para la izquierda. ¿Es aquí un nacionalismo ciego? No, para nada. No lo digo así. O sea, de nuevo, mi comentario siempre es como un poco más macro y teórico, ¿no? Entiendo. Me parece que los proyectos de izquierda realmente necesarios al futuro, y aquí, o sea, lo voy a hacer sinceramente de corazón, ¿ok? Lo que la gente tiene que pensar es que la democracia tiende a ser
un lujo. Ujú. ¿Ok? Y los autoritarismos es una manera de ser legítimos en la defensa de lo soberano. ¿Ok? Por favor, no saquen de contexto este comentario, pero muchas veces un buen gobierno autoritario es mejor que una mala democracia. Y además Sí, son situaciones contingentes. Y créeme que pero danos algunos ejemplos. yo no quiero llegar ahí, pero te voy a decir Dame un esto. par de ejemplos. Mira, vamos a suponer, China resolvió mucho mejor la pandemia que muchos países liberales. Muchos países, entre hablar y decidir y consensuar y democráticamente llegar a una solución de qué hacer con la pandemia y darle lugar a negacionistas de la ciencia, terraplanistas y mentiras y noticias falsas, murieron millones de personas en nombre de la defensa de la legítima solución democrática de los problemas. Cuando China dice se cierra, papi. Es un muy buen punto. ¿Ok? Y ahí te da otro problema. ¿Vamos a permitir que esto pase con el cambio climático? O sea, ¿me explico? Si seguimos dejando que la absoluta ignorancia y soberbia y la falsedad y el negacionismo de la ciencia siga dominando el discurso sobre el cambio climático, va a llegar un punto donde va a ser demasiado tarde y el autoritarismo va a ser no solo necesario, sino que deseado. Y nadie quiere llegar ahí. La derecha en México. Yo tengo la idea de que no, uno pareciera que tenemos una especie de derecha que se avergüenza de serlo. Ajá. Casi nunca la gente de derecha se asume como de derecha. Claro. Eh, ¿Por qué crees que pasa eso, especialmente en México? Porque yo no lo he visto, por ejemplo, en Chile, Ujú. no lo he visto en Francia, no lo he En visto en otros Brasil. países del mundo, en Brasil tampoco. Ujú. Y en México es como que les da pena decir que son de derecha. Claro. Ah, yo creo que sí tiene un contexto histórico que está muy vinculado a la historia revolucionaria de México. México es un país que tiene un valor muy alto en su propia historia revolucionaria, de grandes héroes, grandes méritos, grandes logros. Entonces, la idea del progreso es una idea que para mí está muy vinculada con el espíritu del mexicano, que siempre ha sido muy inventivo, echado para adelante, busca mejoras continuas, trata siempre de salir, además de la adversidad y demás. Entonces, me parece que el discurso del progreso o el discurso de buscar mejorar las condiciones de la gente es un discurso que empata muy bien con el mexicano. Por ende, el discurso conservador, el discurso de vamos a mantener las condiciones como están, vamos a mantener las cosas que logramos, pues parece un poco antimexicano, por decirlo así, ¿no? Pudiera tener ese O sea, matiz nuestra idiosincrasia nos a lleva. movernos hacia adelante, a buscar el progreso, a mejorar, ¿no? A buscar constantemente progresar. Y obviamente si lo pensamos en progresar contra conservar, que si se pudiera plantear este antagonismo en un sentido de construccionista, porque una palabra se tiene que entender en contra de su antagonismo. O sea, ¿qué es el progreso? Pues la antítesis del no progreso, ¿no? Entonces, pues hay que entenderlos en relación el uno con el otro. Lo raro es que tampoco me parece que deberían de tener vergüenza de ser conservadores, porque, a ver, claro, en toda historia de progreso hay cosas que queremos conservar del progreso. O sea, hay cosas que se logran con el progreso histórico, porque también no se puede buscar simplemente un progreso destructivo que destruya los logros anteriores. O sea, tenemos que buscar un progreso que sea constructivo, que sea un progreso que construya sobre lo logrado, que no necesariamente tenga que destruir los logros anteriores, ¿no? De hecho, por eso la postura más actual de reivindicar el marxismo es post-capitalista. O sea, no es anti, es post. Imagínate qué se debe sentir y qué se siente votar tantas veces y no ver cambios en tus condiciones materiales. O sea, ¿cuántas generaciones puedes tolerar supuestamente ejercer tu libertad democrática y no ver ninguna repercusión en tu calidad de vida? Es frustrante. Claro que a la larga la gente se va a radicalizar cada vez más y cada vez más el discurso político va a tener que ser más inflamatorio y más radicalizante porque la gente no ve mejoras en sus condiciones materiales reales. Y esto para mí es la pertinencia de la filosofía materialista sobre el idealista. Por más que me prometas cosas, a menos de que yo vea cambios en mi vida, ya no voy a ¿Dónde confiar. ves autoritarismos buenos, por llamarles de alguna manera, en tu El de país? China, definitivamente me parece un Además de ejemplo China. loable. Singapur, Ujú. que a la gente le encanta calificar Singapur como un paraíso liberal, con muchísima libertad económica. Y yo te puedo decir, yo trabajé en Singapur, yo fundé empresa en Singapur, yo trabajé con locales, con el gobierno, y te puedo decir que libertad, pues Bueno, en Singapur no puedes tirar un chicle, en la calle. estás preso. No, deja tú, si abres una empresa en Singapur, 49% de las acciones tiene que estar en nombre de un local. Ujú. Hay una transferencia de capital intelectual del occidente al oriente monumental en las últimas décadas. Y ellos lo hicieron de una manera completamente autoritaria y planeada. La gente hoy ya ni siquiera tiene el tema de izquierda contra derecha, es público contra privado. Ujú. Y la derecha realmente siempre ha sido, o bueno, últimamente desde el del pensamiento neoliberal, ha sido el uso de la democracia en nombre de los intereses del capital.
Entonces, la pelea política hoy no es izquierda contra derecha, es privado contra público. Y como la imagen pública está tan desgastada por años de corrupción de todos los espectros políticos, la confianza en el poder público es muy baja. Si nosotros no trabajamos en reivindicar la confianza en los sistemas públicos, claramente las ideas anarcocapitalistas, anarcocomunitaristas, libertarias, suenan cada vez más tentadoras. Porque, a ver, la excusa número uno del mexicano para no pagar impuestos, ¿cuál es? Ah, pues es que yo pago impuestos y se lo roban. Si yo viviera en Suecia, pagaría impuestos, ¿no? Es lo que dice cualquier persona ligeramente educada sobre el tema, te dice que no paga impuestos y no le duele porque cree que se lo roban. Entonces, tenemos que reconstruir la confianza en las instituciones públicas, porque si no, la alternativa, un radical de derecha, es para México tétrica, tétrica. Diego, te agradezco mucho esta Momento, conversación. Espero que regreses muchas veces al octágono porque es un Encantado. gusto. Siempre que me lo tener- permita mi agenda, la verdad es que es un gusto igualmente. Muchas gracias, Diego.